Hola, ¿qué tal? Bueno, recientemente, como ustedes ya tienen la información, renunció a la titularidad de la Secretaría de Educación en el estado de Michoacán la contadora Yarabí Ávila González, quien no se descarta para irse a luchar, bueno, ya está luchando por ser rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para suceder, en este caso, a Raúl Cárdenas Navarro. Y en ese sentido, bueno, hay que decir de que de inicio, cuando fue designada titular de esta Secretaría de Educación, uno pensó que no la haría por su formación y por su carácter. Sin embargo, hay que decir que la política educativa está dividida en dos partes: la parte administrativa, que a ella le tocó, a Yarabí Ávila, y la parte política, que le toca no a ella directamente, sino al secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña. ¿Y qué cuenta se entrega? Diríamos que prácticamente un 8, pese a que un inicio, digamos, tormentoso, atrabancado, poco a poco se fue equilibrando hasta alcanzar cierto equilibrio que le permitió la gobernabilidad al interior de la propia Secretaría de Educación, más allá de las manifestaciones de normalistas que pretenden, pues, lo que se venía dando antes, que es el el pase automático sin hacer exámenes para estudiar en las normales. Otro es las plazas automáticas, es decir, que los egresados tengan ya su plaza de manera automática sin los requisitos que pide el gobierno federal para tal caso. Manifestaciones de ese tipo y manifestaciones del llamado Magisterio Democrático, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, que pedían una serie de demandas, desde cambios, relevos en ciertas áreas de la dependencia de educación, como el pago de bonos y presuntos pagos atrasados, los cuales no eran tales. Pero bueno, sale Yarabí Ávila, digamos, vamos a ponerle un 8 de calificación. Bueno, en el comentario anterior hablé sobre la renuncia de Yarabí Ávila González a la Secretaría de Educación del estado de Michoacán para buscar la rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y días después de esa renuncia, bueno, vino una gran sorpresa. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya nombró como titular de Educación en el estado a Gabriela Molina Aguilar, quien venía fungiendo como secretaria de Cultura en el estado de Michoacán, y además tiene como antecedentes haber sido diputada local y también fue titular del área de los jóvenes. Es decir, ella tiene una formación, digamos, un poco de carácter social, no tanto técnica, no tanto administrativa. Por eso sorprende su llegada a educación en el estado de Michoacán. No hay ningún vínculo con la educación de manera directa, es decir, ella no ha tenido contactos con llamado Magisterio Democrático, con el llamado Magisterio Oficial. El CENTE y la CENTE son cosas diferentes, y tampoco ha tenido vínculos con los normalistas, para nada en el área educativa. Sin embargo, llega a esa importante área del gobierno de Michoacán, presidido por Alfredo Ramírez Bedoya, y solamente queda darle el beneficio de la duda, tal como se le dio en el caso de la Secretaría de Cultura, en donde parecía que iba a navegar al naufragio. No fue así. Entonces, digamos que no tiene el perfil adecuado para llegar al área de educación en el estado. Sin embargo, insisto, por tener ya varios cargos en la función pública y porque además va a estar apoyada en este tránsito por la política educativa en el estado, habrá que ver si la hace o no la hace, aunque les voy a decir algo que es interesante. Hay un subsecretario en educación, quien es que prácticamente está llevando ese diseño
estructural administrativo para corregir deficiencias, fallas e irregularidades en la propia dependencia. Es David Alfaro, ese subsecretario, que ya fue secretario, por cierto, fue delegado administrativo en la propia educación, es decir, con una experiencia enorme, y creo que ahí está la clave por la cual Gabriela Molina no va a naufragar. Bueno, hay dos personajes todavía, digamos, ¿cómo lo podría decir? Sobrevivientes de los autodefensas desde el punto de vista mediático. Habrá que recordar al tiempo que surgieron las autodefensas, se volvieron importantes, el gobierno federal las apoyó, y después de desterrar a un grupo criminal, se dijeron que iban a desaparecerse, se dispersaron. Sin embargo, todavía quedaron algunas células por ahí de autodefensas, pero quedaron mínimo 3 o 4 figuras que mediáticamente, digamos, suenan o se exhiben en el país. Y esas son, uno que ya murió, por cierto, y los otros dos, el padre Goyo y Hipólito Mora. Estamos hablando que falleció de José Mireles, quien, como se sabe, participó en el gobierno federal y murió. Pero bueno, el asunto está en que en los últimos días ha dado mucho de qué hablar Hipólito Mora, insisto, uno de los líderes o fundadores de las autodefensas en Michoacán, y quien compitió para candidato a la gubernatura de Michoacán, en donde tuvo un derrumbe estrepitoso en cuestión de votos, es decir, sacó más que lo mínimo. Pero bueno, establecer que él sostuvo un enfrentamiento hace días en Buenavista, Tomatlán, y de esto derivó que murieran 2 personas y que se está investigando este caso. Hipólito Mora extraña mucho los reflectores, y cada vez que es entrevistado a nivel local o nacional, siempre habla de que la inseguridad en el estado está atroz, igual que el padre Goyo habla de una paz narca en tierra caliente. Pero en el caso de Hipólito Mora, bueno, pues habrá que establecer que sin reflectores no deja de criticar a los gobiernos, sea cual sea su filiación partidista, en cuanto a la inseguridad. Sin embargo, en tierra caliente, por lo pronto, hay una paz, yo no sé si narca, yo no sé si pactada, pero hay una tranquilidad que permite transitar con cuidado, pero ya no es la situación de antes, donde había retenes, había barricadas y hombres armados por doquier. Ya no es lo mismo, pero hay una tranquilidad. Yo diría, si hay una paz, será una paz tensa en aquella región, y no es tan estruendosa o estridente como la que quiere hacer valer Hipólito Mora. En las últimas fechas se está haciendo como una especie de, digamos, de acuerdos entre figuras públicas que tienen que ver con el turismo en Michoacán. Uno de ellos es el senador de la República, Antonio García Conejo, quien preside la comisión precisamente del turismo a nivel senatorial, y la otra es quien preside la comisión de turismo, pero en el Congreso del Estado de Michoacán, Samantha Flores. Han hecho, uno es del PRD, Antonio García, Samantha es del PRI, y bueno, han hecho ese bloque junto con alcaldes de sus partidos, respectivos partidos, para tratar de lograr un presupuesto hacia el turismo realmente que fortalezca sobre todo pueblos mágicos y fortalezca a todos los ayuntamientos posibles para desarrollar esta importante fuente de ingresos y fuente de trabajos. Complicado, sí, muy complicado, porque este gobierno, el gobierno de Michoacán,
tiene prioridades de carácter social y entonces aprieta un poco el presupuesto hoy en día es una propuesta de presupuesto 2023 para el turismo, la aprieta demasiado y los diputados tratan de desbloquear ese apretón para lograr un ingreso hacia los ayuntamientos, hacia los pueblos mágicos de Michoacán, para desarrollar más esta actividad que, insisto, es una fuente de ingresos y de empleos, pero todo está en el aire. Habrá que ver cuando discutan las comisiones respectivas el presupuesto de ingresos y egresos 2023 que envió en proyecto el gobierno de Michoacán. Soy Samuel Ponce Morales. No se olviden de visitar Acueducto Online, sobre todo dar like y suscribirse activando la campanita.